Muy buenas tardes a todos los asistentes. El taller de estudios penales les brinda un cordial saludo de bienvenida y les agradece su participación en nuestro primer evento institucional denominado Cuestiones actuales del derecho penal, un estudio crítico de la parte general y la parte especial. Mi nombre es André Boyano Chávez, miembro principal del taller de estudios penales, y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles a la doctora Ana Lucía Heredia Muñoz, a quien le extiendo un agradecimiento a nombre de todo el taller por haber aceptado gentilmente nuestra invitación a este magno evento. A modo de recomendación, se le solicita cerciorarse de que sus micrófonos y sus cámaras estén apagados, a fin de evitar alguna interferencia en la transmisión. Mencionarles también que las preguntas que deseen formularle a nuestra ponente podrán ser realizadas a través del chat y estas serán absueltas al final de la ponencia. Del mismo modo, aquellas personas que nos estén acompañando a través de la transmisión en vivo de Facebook podrán realizar sus preguntas en los comentarios para luego ser alcanzadas a la ponente. Ya para empezar con la disertación, realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora general en el área penal en el Estudio Jurídico Heredia y Asociados, autora de importantes artículos de investigación en materia de derecho penal. Sin más preámbulos, se dará paso a la doctora Ana Heredia, quien en esta oportunidad disertará el tema Phishing, implicancias jurídico-penales. Adelante, doctora. Muchas gracias, André, por la presentación. En primer lugar, agradecer al taller por la invitación para este aniversario. Guardo con mucho cariño la primera invitación que me realizaron hace un año, si no mal recuerdo, que justamente fue la primera ponencia que di a mi retorno de España, de haber concluido mis estudios de doctorado. Entonces, para mí es bastante especial y bastante simbólico poder celebrar este aniversario con ustedes. Les extiendo mis más sinceras felicitaciones y el deseo de que sigan como un taller bastante unido y generando eventos o sitios para poder seguir discutiendo, ¿no? sobre derecho penal que tanto nos gusta. Pues bien, el día de hoy la ponencia se va a enmarcar en el análisis sobre el phishing. Previo a ello, vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que son los delitos informáticos. Pues bien, sabemos que así como la sociedad va evolucionando, la delincuencia también lo hace a la par. Y es por ello que a raíz, en los últimos años de la creación del Internet y demás cosas, pues se va creando lo que denominamos ciberdelincuencia. Así, en nuestro país, a partir del año 2013, mediante la ley 30.096, se crea la ley de delitos informáticos, que es mediante lo que se pretende pues, punir este tipo de conductas delictivas que usan estas herramientas informáticas para beneficio personal, ¿no? Ya sea para acceder a información privada, ya sea para distribuir pues algunas fotografías y demás cuestiones de índole sexual o de identidad sexual, o para obtener datos y realizar transferencias pues, bancarias, ocasionando un perjuicio económico severo pues, a las personas que se ven afectadas, ¿no? Como señalaba hace un momento, existe en esta ley una diversa tipificación de conductas, ¿no? Algunas de ellas pues, son delitos de resultado, pues necesariamente requerirán pues, el ocasionamiento de un perjuicio, otras serán pues, delitos de mera actividad, en donde únicamente se sancionará pues, el acceso a la información, ¿no? Y esperar que esta ocasione algún tipo de perjuicio adicional. Existe pues un convenio sobre la ciberdelincuencia, el convenio de Budapest, que se firma y que nosotros también hemos ratificado hace un par de años, que tiene la finalidad pues de unir ciertos criterios para hacer frente a los delitos informáticos, ¿no? Nosotros, el día de hoy, vamos a remitirnos a un estudio sobre lo que sería el phishing. El phishing es aquella modalidad
mediante el uso de la ingeniería social, que pretende que pretende generar en la víctima, en la potencial víctima, que ésta voluntariamente entregue o facilite sus datos a efectos pues de realizar transferencias bancarias a favor de otras personas que le ocasionen pues un perjuicio económico. Existen distintas modalidades de phishing. Está el phishing, el normal, el que conocemos, que va direccionado a cualquier persona, ¿no? Aquel correíto que recibimos de una entidad bancaria X, donde nos señalan pues que está a punto de caducar nuestra cuenta, o que hay un movimiento sospechoso y que tenemos que ingresar algún link para validar algunos datos. Y está el phishing segmentado, que es incluso aún más peligroso porque ese va direccionado usualmente a los adultos mayores. Y en este punto, pues les comentaría una experiencia personal, ¿no? Hace aproximadamente 2 meses, un familiar mío, un adulto mayor, recibe un mensaje a su correo electrónico con el nombre, mencionándole su nombre, el tipo de cuenta que esta persona tenía, y le señalaba el link donde debía validar algunos datos. La persona preocupadísima, ¿no? Me comenta y me dice, ayúdame a enviar esta información porque el banco me lo está requiriendo y no sé qué ha pasado, ¿no? Evidentemente, sabemos, las personas jóvenes, que el banco no te suele pedir validar información mediante correos electrónicos, pero las personas mayores a veces desconocen esto y por el miedo o el temor de lo que puede ocurrir con su cuenta bancaria, pues llenan los datos. Felizmente, en esa oportunidad pude explicarle a este familiar que esto era una modalidad de fraude, ¿no? De fraude informático, mediante la que obtenían sus datos y posteriormente pues podían realizar cualquier tipo de transferencia, ¿no? Así como este caso, entiendo que muchos de nosotros sabremos o habremos conocido por la televisión o por algunos familiares que ha ocurrido este tipo de circunstancias, ¿no? Donde acceden o solicitan acceder a algunos datos. Probablemente conozcamos también a alguna persona que haya caído en estas trampas, ¿no? El phishing como herramienta, como instrumento de estos criminales, pues se enmarcaría dentro del artículo 8 de esta ley especial que regularía lo que mencionamos como fraude informático. ¿Y el fraude informático qué es? Es aquella conducta deliberada e ilegítima que pretende ocasionar pues un provecho para sí o para un tercero, ilícito en perjuicio de esta persona, perjuicio de la persona a la que se le envía el correo y demás, mediante la introducción o alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos del funcionamiento de este sistema, a fin pues como referimos pues de obtener algún beneficio, ¿no? El phishing como modalidad podrían enmarcarse dentro de lo que denominamos pues fraude informático. Ahora bien, existen también algunas circunstancias o algunos mensajes que propiamente también podrían ser considerados phishing, pero que no se enmarcarían dentro de este tipo de conducta exclusivamente del fraude informático, sino que también podrían ser para la obtención de información sensible, ya sea para algún tipo de extorsión o como en el caso del que conocemos de fraude, pues para la obtención de claves, contraseñas y demás, ¿no? Para realizar transferencias. En los casos en los que se accede pues esta información sensible, pues ya estaríamos hablando no solamente de un delito propiamente informático, sino también que afecte a este sistema, ¿no? Al acceso a la información, sino también a la libertad, a la intimidad, ¿no? En algunos supuestos. Por ejemplo, en alguna oportunidad, mientras yo vivía fuera, recibí una llamada a mi teléfono donde me indicaban que había habido un ataque pues, a todos los equipos de
de Microsoft, y que si la computadora, me preguntaron si la computadora iba lenta. A lo que yo respondí, sí, justamente de estos días estaba yendo muchísimo más lento que lo normal. Entonces me habían facilitado un link, mejor dicho, me dictaron una ruta, ¿no? Para colocar supuestamente una información que me dirigiría a una página web donde yo podría pues limpiar este virus que había atacado pues todos los equipos. Y justamente esto había pasado en una etapa en la que España pues se había visto infestada por ataques cibernéticos. Luego me di cuenta, después de, porque justamente tuve que cortar la llamada, dado que me entraba otra comunicación al celular, me di cuenta que yo no tenía pues un equipo de Microsoft, yo tenía otro sistema operativo, ¿no? Entonces me volvieron a llamar y le dije, perdón, yo no uso este sistema operativo, yo uso este otro, y evidentemente cortaron la llamada. Entonces, estas modalidades, ya sea phishing o en este caso de vishing o smishing, cuando te mandan algún mensaje al celular y te señalan, ¿no? Usted ha ganado un vehículo del grupo ATV, que eso es lo clásico en estos días, ¿no? Y usted tiene que llamar a tal teléfono, ese es un smishing, para poder realizar las coordinaciones del caso. Estas modalidades, que son muchísimas, o el farming, que es la creación de una página web casi idéntica como una verdadera, una página de una entidad financiera, una entidad de ventas por departamentos, tipo Saga, tipo Ripley, donde copian casi tal cual a día de hoy lo que es el mismo diseño de la página web, y uno ingresa, coloca los datos, y evidentemente pues esto es una simple scam, o sea, es una pantalla que vendría a ser una máscara, donde recibe los datos y no te lleva a ningún lugar, y se obtiene esta información y realizan las transferencias, ¿no? Entonces, todas estas modalidades, que son muchísimas, son como 30, pues van evolucionando a la vez que la sociedad va requiriendo distintos tipos de servicios, ¿no? Se van creando distintas plataformas, distintas apps, pues igual la ciberdelincuencia va creciendo. La DIRINDAD es la unidad especializada dentro de la DIRINCRI, que se encuentra, pues, que se encarga de analizar todo este tipo de delitos, ¿no? En una primera instancia. Son las personas, los técnicos, los brigadieres, comandantes y demás, los que se encargan de realizar estas investigaciones, pues evidentemente ya tienen mapeado cuáles son las modalidades, ¿no? Por ejemplo, en un caso de phishing, como sabemos que hay una transferencia, estas transferencias suelen ir a una cuenta de un tercero, ya sea de la propia persona que ha diseñado todo este correo, estos links y demás, o sea de una persona que se le llama mula. Una mula es aquella persona que crea su cuenta bancaria. A día de hoy sabemos que por la pandemia casi todos manejamos cuentas y digitalmente realizamos muchas de las operaciones. Pues una mula es aquella persona que crea y que pone a disposición de este sujeto, de este cibercriminal o de esta organización, su cuenta bancaria, con el efecto de recibir las transferencias y volver a depositar la tercera, ¿no? Entonces, a día de hoy se hace un rastreo donde se logra ubicar esta primera transferencia y se logra determinar, pues, si esta persona es una mula o si trabaja en favor de terceros, ¿no? Ahora, ¿cuánto es lo que suele ganar usualmente una mula? Según datos de la DIRINDAD, pues dependerá de los montos de las transferencias, ¿no? A veces son 20 soles, a veces 50 soles, son sumas bastante pequeñas de gente usualmente que tiene algunas dificultades económicas, pues que ponen, como referíamos, su cuenta a disposición para estos fines, ¿no? Espurios. Entonces, podemos ver tanto en lo que es el phishing, como también en lo que vendría a ser las clonaciones de tarjetas, que hace como mes y medio vimos cómo cayeron muchísimas bandas criminales, donde habían incluso menores que se dedicaban a estos hechos, ¿no? Muchas veces cómo culminan estas
investigaciones o estos actos, pues las personas que se encuentran investigadas y que se logran determinar que fueron pues las que clonaron las tarjetas o las que recibieron, las transferencias y demás, pues devuelven el dinero a los agraviados y queda allí. Eso es probablemente uno de los problemas principales para perseguir este tipo de delitos informáticos, ¿no? Que según las estadísticas, únicamente el 15% de toda la serie de delitos que se cometen de esta índole son los que se denuncian. Y de ese 15%, como les refiero, un gran porcentaje de ellos pues, queda en absolutamente nada, porque los agraviados pues, reciben la devolución del monto y realmente no quieren complicarse la vida y olvidan esta situación, con lo que la cadena o la posibilidad de que estos sujetos vuelvan a cometer este tipo de actos es bastante latente. Hay que recordar, pues, por ejemplo, que en estas modalidades del spray and pray, donde se mandan correos masivos, ¿no? A una serie de personas, ¿no? Alguna de ellas cometerá el error y le dará un clic. La gente considera a veces que el hecho de abrir un correo que es claramente un phishing y responder el mismo, ya sea insultando o diciendo sé que es mentira y demás, no podría ocasionar ningún efecto negativo, pero esto no es así, porque usualmente cuando ellos envían este tipo de mensajes y reciben una respuesta, ya sea el rellenado de los datos o algún tipo de queja o demás, saben que sigue funcionando su técnica, ¿no? Lo que ellos han creado. Es decir, que al menos obtienen una respuesta, ya sea negativa, pero la obtienen. Entonces, esto, en vez de desincentivar la realización de este tipo de conductas, pues la sigue incentivando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya obtiene alguna respuesta de las potenciales víctimas. Entonces, las unidades de alta tecnología que se dedican a investigar siempre recomiendan el no responder este tipo de mensajes, aun cuando uno deseara o uno supiera que estos son falsos, ¿no? A veces hay gente, y he escuchado, que responden estos mails, ¿no? El típico correo que uno ha sido beneficiario de la muerte de un familiar lejano que desconocía, de un país extranjero y que necesitan tu número de cuenta y demás facilidades para poder acceder a la herencia, realizando un módico pago de una cantidad de dólares, ¿no? Entonces a veces la gente pues envía alguna información, facilita algún dato o el simple hecho de descargar algún link o algo que estas personas puedan facilitarte, pues vulnera ya la propia seguridad de tu computadora. Hay que entender que estas máquinas que usamos, que nos ayudan muchísimo, pues generan y guardan también a su vez mucha información. Entonces, no solamente está en el hecho de dar clic a un link que nos puedan brindar, sino también está en el hecho de que ellos puedan acceder mediante algún programa, programa que ellos creen, acceder a toda la información. Y en el día a día sabemos que manejamos información sensible, manejamos las claves de los correos, las claves de las transferencias, de las tarjetas y demás, o incluso información sensible como podría ser materiales de trabajo, ¿no? Dependiendo de la profesión que uno tenga, pues tendrá alguna información que pueda ser relevante y que no deseamos que esa sea pública, ¿no? Pues bien, esto es algunos alcances que les quería brindar en cuanto a lo que vendría a ser el tema del phishing, ¿no? Tenemos, como he manifestado, esta modalidad, ya no tendríamos que recurrir a la estafa que conocemos, la de toda la vida, sino podríamos ir para penalizar este tipo de conductas que ocasionan pues ya una transferencia bancaria y un perjuicio propiamente económico, pues podríamos remitirnos a lo que sería el artículo 8
de esta ley especial de fraude informático, pues que tiene una pena no menor de 3 años, ni mayor de 8 en su versión simple, y en la agravada, pues una que sea no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? Cuando se afecten fines asistenciales o programas de apoyo social. Esto me hace recordar mucho a lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Con los bonos. A día de hoy sabemos que el Estado peruano ha otorgado muchísimos bonos a bastantes personas, creando cuentas bancarias y demás, y a veces pues estos ciberdelincuentes pues envían los links con la finalidad pues de obtener algunos datos como el nombre completo, el DNI y demás de estas personas pues para realizar unas transferencias a favor de sus propias cuentas, afectando pues estos bonos que inclusive son denominados intangibles, o sea que ni siquiera deberían ser embargados, ¿no? Entonces es un acto más deleznable y por ello justificaría el incremento de la sanción punitiva. Sí aprovechar la oportunidad, si bien es cierto, el eje central de esta ponencia es el phishing, comentarles sobre los delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexual. Básicamente sobre las proposiciones a niños y niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. A propósito, pues, de los últimos hechos que hemos podido ver en las semanas, donde se habla, pues, de que a través de Internet existen ciertas personas que intentan incentivar a menores de edad a la obtención, pues a la facilitación pues, de algún tipo de material pornográfico, ¿no? Con alto contenido sexual. Sabemos justamente que la situación actual de la pandemia ha generado pues una alta y el aislamiento social propiamente ha generado pues que las personas usen con mucha más intensidad el Internet, las redes sociales y demás, ¿no? Así como ha aumentado las modalidades de fraude informático, pues también ha aumentado este tipo de casos de proposiciones a menores por medios tecnológicos, ¿no? Como les decía, las unidades especializadas que se encargan de analizar este tipo de conductas se encuentran en la DIRINCRI, en la Avenida de España, y todas ellas pues tienen un patrón y revisan efectivamente toda esta forma de accionar de este grupo de personas. Hay que recordar que uno siempre tiene que tener en cuenta, tiene que revisar bien los correos que nos llegan, la información que brindamos, la información que uno entrega a terceros, porque una vez que sale de nuestras computadoras algún correo, algún mensaje, alguna fotografía o algo de esa información ya en principio ya no es manejada por nosotros mismos, ya salió de la esfera, entonces siempre hay que tener este tipo de cuidado, ¿no? Sobre todo porque en alguna oportunidad he tenido la posibilidad de analizar a lo largo de mi experiencia profesional algún tipo de caso de este tipo, y efectivamente todo lo que uno hace, todo lo que uno escribe, todo lo que uno envía, absolutamente todo queda registrado. Entonces, estos delitos informáticos existen, sí, estos tipos de actos de transferencias de información, de contenido sexual existen, sí, pero todo eso las unidades especializadas son capaces de recoger y de poder identificar de qué computadora sale y realizar todo el rastreo y determinar quién recibe la información, ya sea solicitando a los juzgados en los casos de levantamientos de secreto de comunicaciones o, por ejemplo, accediendo a las computadoras y realizando una revisión de los discos duros. Absolutamente toda la información que existe en la computadora, por más que uno la haya borrado, salvo que no sea el mismo disco, puede ser recuperada. Entonces, toda esta situación siempre hay que tener en cuenta
y como les refería, cada acto que uno realiza debe ser efectivamente pensado, meditado. Así pues, hablábamos de lo que era el fraude, hemos comentado un poquito lo que son los delitos informáticos que atentarían contra la intimidad y los que accederían a un acceso ilícito a la información, pues podemos encontrar aquellos casos en los que una persona pues envía algún tipo de link para acceder directamente a la información del ordenador, ya pues, lo que conocemos comúnmente como unos hackeos, ¿no? Ahora, estos hackeos pueden tener fines patrimoniales, pues sí, pueden tener fines a fin de afectar la libertad, a fin de afectar la libertad, la intimidad de las personas, pues sí, y también puede darse el caso de que se hagan con fines de extorsionar, ¿no? Obtener esta información con la finalidad, pues, de amenazar a la persona que ha sufrido este ataque en su esfera, ¿no? En su intimidad. Todos estos delitos, como le decíamos, tienen un carácter usualmente pluriofensivo y debe de ser determinado durante la investigación, la afectación de ambos bienes jurídicos, ¿no? Dependiendo de la información, el uso del tráfico de datos y demás. Lo cierto es que existen, y hemos podido también saber por los informes periodísticos y demás, que existen bases de datos que contienen absolutamente toda la información de nosotros, y por ello muchas veces, como les comenté hace un momento, a veces podemos recibir mensajes incluso con nuestros nombres, con algunos datos que pueden ser obtenidos, ¿no? Y que han sido facilitados probablemente por algunos ex trabajadores de las entidades bancarias, y que podrían llevar a error, pero como les refería, los bancos, sabemos, no entregan links, incluso en las partes en la parte inferior de los mensajes que nos envían las entidades bancarias, señalan que nunca piden información personal, que nunca remiten links y demás, y que en caso se recibiera este tipo de correos con algún link, pues los ignoráramos directamente. Pues esto son medidas de protección que se brindan, ¿no? Ahora, existen entidades que brindan seguros ante este tipo de ataques, sí. Tenemos dos entidades aseguradoras frente a este tipo de ataques, ¿no? Una de ellas es RIMAC y otra es Bull Security, si no mal recuerdo. Pues RIMAC te brinda un seguro frente a este tipo de ataques. Hay que entender que muchas de las veces en las que nosotros podemos ser víctimas de esta situación, evidentemente comunicaremos a la entidad bancaria y esta entidad bancaria verá si procede o no procede la cobertura de este seguro, pues porque hay que entender que una cosa es un ataque directamente a la página web de un banco, como en algún momento ha ocurrido cuando se vulneraron datos del BCP, por ejemplo, hace como 2 o 3 años, se vulneraron esos datos, accedieron a la base de datos de esta empresa con información sensible y que luego lo publicaron presionados públicamente, publicaron esta información de que habían sido vulnerados por estos ciberdelincuentes. Pues distinto es el hecho de que frente a un ataque de este tipo, la entidad bancaria, evidentemente con sus seguros, vaya a responder directamente ante estas transferencias que han ocurrido, que a que una persona, un particular, se vea inmerso en este tipo de phishing y voluntariamente, porque hay que recordar que phishing es voluntario, esta persona rellene los datos y facilite la información al delincuente, ¿no? Es así, pues, que son situaciones distintas y que algunas veces el seguro de estas entidades bancarias cubren este tipo de actos y otras veces, y otras cuantas no. Entonces, esa es una situación que a veces que tenemos, o mejor dicho, desde el lado de la práctica,
que determinar, que visualizar en función de los seguros y reaseguros que tenga la entidad bancaria con la que ha ocurrido este tipo de hechos. Por eso siempre es importante poner la alerta o enviar la alerta ante ese tipo de mensajes, ¿no? A fin de que se tomen las medidas del caso. Hay que entender que existen unidades especializadas dentro de las entidades bancarias donde existen protocolos y demás, y constantemente se hace publicidad sobre las medidas de protección contra el fraude informático. Pues bien, eso es en líneas generales lo que quería compartir con ustedes y quedaría a su disposición en cuanto a la realización de alguna pregunta, si es que hubiese alguna de ellas. Muchas gracias, doctora, por la disertación que nos ha brindado el día de hoy. Pasaremos entonces a leer algunas preguntas que le han dejado nuestros participantes en el chat a fin de que usted pueda resolver sus dudas, ¿no? A ver, vamos a ver qué preguntas. Mientras que realizan las preguntas, me gustaría yo preguntar, ¿qué responsabilidad penal tienen las denominadas cibermulas o mulas, si es que tienen alguna carga penal frente a su comportamiento y si es que se puede considerar el comportamiento que tienen como lavado de dinero o blanqueamiento de capitales? Ya, desde mi perspectiva, tú sabes que estaríamos hablando, habría que ver si estamos hablando de una organización o no, pero sea o una organización o no, porque muchas veces se les pone como tales, tanto el autor como el cómplice tendría la misma pena. Entonces, muchas veces, si estamos dentro de una estructura de una organización, pues se les podría considerar algunos de ellos como autores. Si estamos dentro de una situación en las que ellos propiamente ponen a disposición su cuenta bancaria, pero no tiene mayor injerencia dentro de esta estructura, podríamos incluso considerarlos como cómplices. Sea uno u otro el escenario, la pena sería exactamente la misma, que le correspondería, ¿no? Ya la de fraude informático, que como referíamos, encajaba dentro de los menor de 3 años ni mayor de 6 años, ¿no? Y me preguntaste si podrían encajar como lavado de activos. El problema con el lavado de activos, a mi consideración, es que muchas veces se le considera como un cajón desastre. Es decir, usualmente uno comete un delito y ya quieren decir que hay lavado de activos. Ahora, hay que recordar, por teoría, que existen también los actos copenados. Evidentemente, la persona que realiza un fraude informático, ¿qué es lo que desea? Desea obtener un rédito económico, ¿no? Porque está buscando generar un perjuicio económico a un tercero para favorecer ya sea a sí mismo o a otra persona, ¿no? Entonces, si ya el fin estaría inmerso dentro de la obtención de un beneficio económico, propiamente ya no estaríamos hablando de un delito de lavado de activos posterior, porque el fin justamente es eso, ocasionar un perjuicio para beneficiarte de ti mismo. Entonces, ya entraríamos dentro de lo que se denomina, a mi parecer, como acto copenado o una fase de agotamiento del delito, ¿no? Entonces ya no podría ser, en mi opinión, punida como lavado de activos esa conducta. Muchas gracias por su respuesta. Allen Flores quiere hacer una pregunta con micro abierto. A ver, Allen Flores, te doy la palabra. Sí, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la exposición, que sí ha sido también muy interesante, los planteamientos que usted ha propuesto, y siempre es un gusto poder escucharla. Sí, al respecto, quisiera hacer una pregunta respecto a la categoría de las víctimas, ¿no? Puesto que también usted había comentado que habría, por ejemplo, por así decirlo, un injusto mayor cuando, por ejemplo, la víctima es una persona mayor de edad, ¿no? En los casos de phishing, pero en todo caso, desde su punto de vista, ¿cuál sería el punto medio, por ejemplo, para evaluar una posible, por ejemplo, autopuesta en peligro de los sujetos? O no sé si quizá eso se podría evaluar en estos casos, o es que dependería, por ejemplo, de los conocimientos, ¿no? de las personas, puesto que de hecho no todos tienen, por ejemplo, conocimientos tecnológicos, ¿no? Eh, por ejemplo, evidentemente, una persona mayor de edad quizás
no confiaría todos los datos que se le envían, por ejemplo, el correo de llene aquí sus datos, y otra persona que tiene conocimientos ya sabe, ¿no? Por ejemplo, distinguir entre uno y otro, ¿no? En todo caso, ¿se podría o habría ocasión para hablar de una autopuesta en peligro en estos casos? Esa es la pregunta. Gracias, Alén, siempre muy interesante tus participaciones. Mira, el fraude informático me hace recordar mucho, evidentemente, a lo que es la estafa, ¿no? Y en la estafa siempre se habla también de la autopuesta en peligro, ¿no? Y recordemos la Ejecutoria Suprema del año 2015, si no me recuerdo, que salió publicada en el 2017, que se trató pues de esta señora que transfirió muchos vehículos y demás, y que ella no era la propietaria y que cualquier persona yendo a registros públicos pues sabía que esta persona no tenía la condición de propietaria, ¿no? Entonces se hablaba pues también de la imputación a la víctima y demás, ¿no? Entonces, no puedes hablar propiamente de un engaño suficiente si es que cualquier persona pues podía, lógicamente, tomando las medidas del caso, obtener esta información porque era pública, ¿no? Ahora, extrapolando ese razonamiento a lo que tú señalabas, evidentemente habría que atender mucho al tipo de phishing. Como te decía, existe un phishing normal, donde no te envía ningún dato, sino te dice estimado cliente, bla, 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 bla. Entonces, y existe un phishing segmentado, donde ya no solamente te dicen estimado cliente, sino te dice estimado Alén Flores, su cuenta tal, y coincide con tu número de cuenta, se ha visto, se ha percibido algún movimiento inusual. Por favor, acceda a tal situación. Entonces, existiría pues ante un mensaje y el otro bastante diferencia, ¿no? En uno tienen ya datos personales tuyos, sigue siendo phishing, pero ya está direccionado. Entonces, habría que atender mucho al contexto y a la situación en concreto que se da, ¿no? No es lo mismo que sea Alén Flores, pues un chico de veintitantos años, que le digan el nombre, yo qué sé, de Perico Los Palotes, y sea una persona de 70 años y tenga los mismos datos, ¿no? ¿Entiendes? Existiría pues alguna situación y habría que analizar concretamente en el caso si es que la visualización o este acto, ¿no? Este correo lograría generar pues en este tipo de personas el engaño suficiente como para que ella pudiera colocar voluntariamente los datos, ¿no? Entonces, propiamente el tipo penal pues te dice, ¿no? El que deliberadamente o ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho, ¿no? Y mediante el diseño, introducción. Entonces, el diseño debería ser elaborado de una manera tal que podría generar este tipo de engaño y que esta persona, como te digo, voluntariamente lo hiciera. Entonces, si tenemos alguna cuestión burda, pues, y es una persona joven y que maneja las redes y está bastante bien comunicada, pues podrías incluso plantear una autopuesta en peligro, pero si se trata de una persona mayor y el mensaje va direccionado hacia esa persona, propiamente yo creo que sería indiscutible que podríamos encontrarnos frente a un fraude informático, ¿no? Yo creo que dependerá mucho de la situación en concreto. Si habría un phishing normal, un phishing segmentado, la forma, los logos y demás, ¿no? Para eso, como referí hace unos instantes, existen unidades especializadas que también se encargan de ver esta situación y ver y analizar en concreto este mensaje, ¿no? Puede ser que te llegue un mensaje direccionado, pero yo qué sé, te llega con un arroba no sé cuantitos, X, ¿no? Entonces, que podría generar pues mucho mayor duda a que si te llegue uno incluso de algún funcionario de la misma entidad bancaria o que aparenta ser funcionario de la entidad bancaria y que usa estos medios, ¿no? Entonces, como digo, siempre hay que analizar el caso concreto para poder determinar. En algunos podrá haber una autopuesta, sí, y en otros podrá ser perfectamente un fraude informático, sí, también. Dependerá del caso. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta en Facebook. Preguntan si usted sabe cuáles serían las técnicas de investigación cuando, por ejemplo, no se conoce a la persona que realiza estos actos, por ejemplo, con un IP. Perdón, ¿con un qué? ¿Con el IP, dijiste? Un IP anónimo. Si usted sabe cuáles serían las técnicas de investigación, por ejemplo, cuando una persona realiza los actos y utiliza un IP que sería anónimo. Mira, yo hasta donde sé, lo poco que puedo haber visto cuando está en esta fase de investigación a nivel
de las unidades especializadas que logran rastrear tanto las IPs y que aparte de la IP, nosotros cada vez que nos conectamos tenemos un router. El router también se encuentra vinculado y las personas son capaces, mejor dicho, estos especialistas son capaces de determinar incluso el router. Determinando el router pueden comunicarse con la unidad de telefonía, ya sea Movistar, Claro, Entel, lo que sea, y esta persona brindar estos códigos y decir, es de este equipo que lo tiene asignado tal persona. Entonces, formas lo tienen y muchas, no solamente por intermedio de las IP, sino también analizando esta información que brinda el propio router, que ellos lo pueden determinar. ¿Cómo? No lo sé, pero sí sé que lo pueden determinar. Muchas gracias. Una pregunta más. Preguntan si es posible atribuir implicancias criminales, ya sea penales, ya no al phishing, sino un momento antes, que sería el spoofing, que sería la suplantación de identidad de ya sea para poder realizar el phishing. ¿Hay implicancias criminales a este comportamiento anterior? De la suplantación de identidad, sí, me parece que podríamos subsumirla dentro de lo que sería el artículo 9 de la misma ley, ¿no? Que específicamente regulaba lo que se denominaba suplantación de identidad. Entonces sí que podría ser, ¿no? Mediante la comunicación haciéndose pasar por una tercera persona, ¿no? Ya sea natural o jurídica. Entonces sí, me parece que estaría regulado en el artículo 9. Perfecto. Bueno, nuevamente le agradecemos, doctora, por acompañarnos en lo que viene siendo nuestro primer evento institucional del taller de estudios. Le invitamos a que nos pueda brindar últimas palabras. Bueno, chicos, como les refería al inicio, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, celebrar con ustedes este aniversario. Recuerdo y guardo con mucho cariño la invitación hace un año de Alén y me acuerdo que de Anthony también, así que para mí es muy especial, les deseo lo mejor de los éxitos y quedo a su disposición para cualquier otra oportunidad, ¿no? Hay que seguir avanzando. Sé que ser un estudiante de una universidad pública como es San Marcos es a veces difícil, más aún en tiempos de pandemia donde no tenemos acceso a las bibliotecas ni demás, pero me parece muy interesante y muy bonito el hecho de que a pesar de las contingencias surgidas por la pandemia, pues nosotros a nivel académico, sanmarquinos todos, pues veamos la forma de superar ello y seguir fomentando el debate académico, ¿no? Usando, en este caso, la tecnología para cosas positivas. Y creo que eso sería todo. Estoy encantada de poder participar en estos eventos y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado atentamente. Muchísimas gracias, André, por tu presentación. Muy cierto. Bueno, muchas gracias por sus palabras, doctora, y realmente esperamos que pueda acompañarnos en una siguiente ocasión. De igual manera, le agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy, y los invitamos a que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto institucional. Bueno. Ya, a ver. Listo. Ya, muchas gracias. Para finalizar, simplemente muchas gracias a todos otra vez. Recuerden que esta tarde continuamos con una ponencia más en nuestro cuarto día, que se dará a las 6 de la tarde y están cordialmente invitados. Buenas tardes. Hasta luego.